blindada y posteriormente pues completada. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:00 p.m. en punto, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 5 de enero. Saluda a quienes están con nosotros a esta hora en DITU y en YouTube con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Sin duda, los hechos más destacados tienen que ver con lo que ha ocurrido después del pasado 3 de enero, luego de la captura y envío a Estados Unidos del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que acaba de comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se ha declarado inocente en medio de lo que ha significado una postura desafiante. Maduro, durante lo que estuvo presente en la Corte, dijo que él seguía siendo el presidente de Venezuela y dijo que no aceptaba sus responsabilidades. Vamos de inmediato a la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Allí está Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. 1:00 p.m. en Colombia. ¿Cómo transcurrió la audiencia? ¿Qué pasó con Nicolás Maduro y Cilia Flores? Hola, una buena tarde para todos. Se ha cumplido el procedimiento de ley, la instrucción y arraigo en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes pues formalmente han sido presentados ante la justicia de los Estados Unidos en una audiencia encabezada por el juez Alvin Hallerstein, quien ha sido designado para este caso. En el momento de estar dentro de el tribunal sucedieron una serie de eventos que han llamado poderosamente la atención y específicamente lo que usted mencionaba, el tono desafiante de Nicolás Maduro en el momento de responder algunas preguntas que le hacía el juez en el momento de la presentación y arraigo. En un tono desafiante, Nicolás Maduro aseguró que él fue secuestrado el 3 de enero en una acción militar de los Estados Unidos. Dijo adicionalmente que se considera prisionero de guerra y consecuentemente dijo ante el juez Hallerstein que decide acogerse a los acuerdos de Ginebra. Nicolás Maduro fue más allá, incluso aseguró que fue capturado en su hogar y que su presencia en esa corte se debía exclusivamente a una acción militar del ejército estadounidense. Ante este tipo de declaración que es inusual, insólita, realmente este acto desafiante motivó una reacción directa del juez Hallerstein, quien le paró su discurso y le dijo al señor Maduro que pues habrá un momento en el futuro para que él pueda referirse, pero pues que no era ese momento, el de la presentación y el arraigo, el de hacer declaraciones como la que pues él dejó de todos modos en el registro. A su momento, Cilia Flores también entregó declaraciones adicionales cuando el juez no se las estaba pidiendo y aseguró que pues ella es la primera dama de Venezuela y aseguró que pues también está capturada producto de una operación militar de los Estados Unidos. Dicho esto, y a raíz de esta actitud desafiante, que es la que naturalmente pues marca esta audiencia que ha concluido alrededor de las 12:30 hora local de Nueva York, que es la misma de Bogotá, pues también nos llamó la atención la actitud de Maduro, quien pues llegó a la corte vestiendo una franela de tono azul con un pantalón caqui, que era el que veíamos más temprano en el proceso de traslado desde el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn hacia la sede judicial, hacia la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con sus zapatos de color naranja. Adicionalmente, Cilia Flores también tenía una camisa de color azul con un pantalón caqui, igual que vimos esta mañana, pero en cambio ella vestía zapatos negros y mencionar en este caso tanto a Maduro como a Cilia Flores nos permite hacer una referencia adicional sobre la condición física de ambos capturados y que trascendió en el contexto de esta audiencia y que es de enorme importancia. La defensa le confirmó al juez que es necesario, que están solicitando una revisión médica para Nicolás Maduro a raíz de que tiene unos problemas de salud ahora mismo que está enfrentando y que merecen una atención de personal médico. Similarmente, Cilia Flores, descubrimos a raíz de esa declaración que se dio durante la audiencia que ha tenido un golpe en sus costillas, que tiene un moretón en sus costillas y que requiere probablemente una atención médica especializada, dado que de acuerdo con la defensa probablemente tenga fisurada o lastimada a fondo una de sus costillas. Adicionalmente a estas consideraciones o a estos elementos, sí, o el elemento adicional por considerar es que a raíz de los tiempos de ley pues se ha previsto que sea el próximo 17 de marzo a las 11 de la mañana la próxima vista de este caso. Alejandro, ¿quiénes son los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores?
Tenemos en la lista, aunque son varios, a quien fuera abogado de Julian Assange, el hombre de Wikileaks, que habría sido contratado en su momento por Baltasar Garzón. Digo, en la época de Assange, este abogado tiene vínculos con un sector de los socialistas españoles, no sé si con José Luis Rodríguez Zapatero, pero sí con Baltasar Garzón. ¿Quiénes son los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores? De enorme importancia este elemento porque pues una de las mayores incertidumbres que teníamos hasta realmente pocos minutos antes de entrar a la corte era pues finalmente quién iba a ser la representación legal y pues si se iba a designar o no un abogado de oficio, es decir, en caso de que Nicolás Maduro y Cilia Flores no tuvieran la oportunidad de contratar o de retener los servicios de un abogado, digamos, de forma privada, el gobierno de los Estados Unidos tendría que proveerles unos abogados de oficio. Sin embargo, pues han llegado ya con estos representantes, específicamente pues en el caso de Maduro es Barry Pollock, que pues como usted bien lo menciona, es reconocido por su historia de defensa legal a favor de Julian Assange y pues por su asociación o su afiliación a toda la plataforma de Wikileaks. Son pues personas que tienen cierto reconocimiento pues en los distritos judiciales estadounidenses y naturalmente pues están acreditados para practicar o para ejercer el derecho o representaciones legales en la Corte pues Federal del Distrito Sur de Nueva York. En el caso de Cilia Flores, pues ella también ha contratado a un par de abogados. Uno de ellos fue presentado como Andrés Sánchez, o sea, tiene un abogado que es de origen latino, sobre el cual pues no tenemos más información por ahora, solo su nombre, y otro de sus y el abogado adicional de Cilia Flores, quien se identificó como Mark, su apellido, la precisión se las debo, se las tengo más adelante, pero naturalmente también tiene relación con Barry Pollock, es decir, es altamente probable que haya sido contratado sus servicios o, digamos, están relacionados también con la plataforma de Wikileaks y la defensa legal de Julian Assange. Dicho esto, pues también entendemos que pues, son ellos quienes han sido contratados directamente, tanto por Nicolás Maduro y Cilia Flores en este caso, dado que, pues recuerden que independientemente de que hoy fueran presentados y arraigados en conjunto, el caso de cada uno es independiente y es por ello que cada uno de los dos tiene un abogado de manera personal. Alejandro, ¿les leyeron íntegro el indictment o fue un documento resumido? ¿Qué fue lo que pasó frente a esto? Los cargos que enfrentan. Sí. La tradición pide que tú reconozcas o que el acusado en este caso reconozca si quiere o no que haya una lectura entera de los cargos y si los entiende y los comprende y si los ha podido discutir con su abogado. En ese caso específico, Nicolás Maduro dijo que él ya había podido ver el pliego de cargos completo, pero que no lo había leído. Interesante por subrayarlo. Sin embargo, a pesar de que dijo no lo había leído, de todos modos le dijo al juez que pues se renunciaba al derecho de que le hiciera una lectura pública de los cargos que pues hubiera extendido un poco más la práctica de la audiencia, dado que pues como ustedes ya saben, ese pliego de cargos en conjunto pues son 23 páginas y pues si hubiera requerido una lectura pública, pues por ley ese derecho le hubiera garantizado a Maduro que se le hiciera esa lectura. Lo mismo Cilia Flores dijo que ya había visto el pliego de cargos, que lo había discutido con sus abogados, pero también en su momento renunció a la lectura pública de los cargos. En todo caso, el procedimiento y apegándose a la ley, pues la instrucción inicial de los cargos de todos modos pues requirió que el juez hiciera una reseña específica de las 4 acusaciones, es decir, de la conspiración para distribuir y manufacturar cocaína, la conspiración para importar cocaína y también los otros 2 cargos adicionales que son el número 3 y 4 relacionados con la posesión de armas y el uso de armas para ampliar la trama criminal por la cual están siendo acusados. Alejandro Rincón, desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Gracias, regreso con usted en cualquier momento. El martes 17 de marzo volverá a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York Nicolás Maduro en compañía de su esposa Cilia Flores, que regresan al mismo penal en el que han permanecido en las últimas 48 horas. Y mientras tanto, políticamente se instalaron las sesiones del nuevo Parlamento de la nueva Asamblea Nacional Venezolana, que está inducida y está mayoritariamente conformada por el chavismo, por el madurismo. Sin sorpresas, fue reelegido el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el psiquiatra Jorge Rodríguez, como su presidente, mientras, conmovido, el hijo de Nicolás Maduro dijo que confía en el regreso a Venezuela de su padre. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Hola, sí, buenas tardes. Jorge Rodríguez, Pedro Infante y Grecia Colmenares serán los integrantes de la nueva Junta Directiva del Parlamento para este año 2026. La elección acaba de darse en el Palacio Federal Legislativo, donde se instaló este nuevo periodo legislativo con presencia de nuevas caras de la oposición, entre esos Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Henry Falcón, Pablo Pérez, entre otros. El encargado de proponer a Jorge Rodríguez, presidente nuevamente del Parlamento, fue Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. Él también es diputado y quien en medio de un discurso ratificó su respaldo a Delcy Rodríguez y a la vez su rechazo a la captura de su padre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Nicolás Maduro Guerra además denunció que su familia es perseguida tras la captura de su padre y de Cilia Flores. Entre tanto, Delcy Rodríguez firmó su primer comunicado como presidenta encargada, pidiendo a Estados Unidos trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación en el marco de la legalidad internacional y que se fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Mientras el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pide al país volver a la normalidad. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días. Y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional. También mencionar al embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien denunció ante el Consejo de Seguridad la violación flagrante de la Carta de la ONU por parte de Estados Unidos, insistiendo en la inmunidad de Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno a Venezuela. Santiago, ya regreso con usted para ir a las calles de Caracas, para tomarle el pulso a lo que dice la gente. Solas las calles de la capital venezolana, los colectivos chavistas armados con fusiles haciendo retenes en algunas de las vías. Esa es la incertidumbre que hoy vive y la inestabilidad que hoy viven los venezolanos. Mientras tanto, en Nueva York, en otro punto, mientras Nicolás Maduro comparecía ante la Corte del Distrito Sur, en las Naciones Unidas se adelantó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la que Colombia terminó rechazando la operación militar en la que fue extraído y capturado Nicolás Maduro en compañía de otros países como China y Rusia. Caterina Ávila. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia marcó más distancia con Estados Unidos, pero también con otros países como Panamá. Su jefe de Estado celebró la captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que la representante permanente, Leonor Salavata, aseguró que la operación del gobierno Trump vulnera la soberanía. En Colombia hay un nuevo pronunciamiento de un ministro del gobierno del presidente Petro rechazando la intención o el anuncio que hizo el presidente Donald Trump, no descartando una eventual intervención militar en Colombia para sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Un pronunciamiento, Marcela Peña, de crítica a los poderes judicial y legislativo ante lo que él considera silencio frente a esa agresión, considera él de nuevo estadounidense. Silencio, Ricardo, y complicidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, está criticando fuertemente a la oposición, diciendo que el silencio ante la amenaza de una invasión militar demuestra cobardía y oposición al gobierno. Aceptan que hacen parte de ese estado fallido y son narcos, van en contra de las razones del Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad. En la misma dirección, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha criticado duramente a quienes él considera están incurriendo en traición a la patria, y esto en un sentido literal, porque anuncia el ministro que va a presentar denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y la representante Lina María Garrido por supuestamente estar incentivando una intervención militar de Estados Unidos en Colombia similar a lo que ya ocurrió en Venezuela. Marcela, gracias. 1:14. ¿Qué pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta? Hay incertidumbre y esperanza. En el puente internacional Simón Bolívar, Silvia Patiño, enviada especial. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué está pasando hasta ahora en Cúcuta? Hola Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Completa normalidad en el puente internacional Simón Bolívar. Sigue el paso regular de ciudadanos venezolanos, pero también colombianos, de un lado y del otro de la frontera. Pero tuvimos la oportunidad de preguntarles a dos ciudadanos venezolanos qué opinaban sobre el hecho de que Nicolás Maduro se hubiera declarado no culpable ante un juez en Nueva York, y la respuesta sorprendió. Óigale usted. ¿Usted cree que Nicolás Maduro no es culpable? No. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones.
¿Cómo cuáles? Sí. ¿El Catatumbo es la zona más? ¿Por qué? Bastante. ¿Por qué? Lo dejamos así. ¿Ah? El presidente es elegido por el pueblo. Lo secuestraron. Pues hablan algunos del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero por supuesto está el otro lado de la historia, el otro lado de la moneda, los venezolanos que durante tantos años han tenido que sufrir por cuenta de las consecuencias de un régimen que lo único que ha dejado es pobreza y miseria. Esto fue lo que nos dijo otra señora. No, eso es culpable. Culpable. ¿Por qué? Porque acabó con un país completo. Acabó con un país. Gracias. Hace algunos minutos habló aquí en la frontera el ministro de la Igualdad, Florian, diciendo que ya el gobierno estaba trabajando en el borrador de decreto para declarar una emergencia económica aquí en la frontera. La pregunta, Ricardo, es si se necesita este decreto cuando en realidad la situación está normal, sin ningún éxodo masivo ni ninguna emergencia que por ahora lo amerite. Silvia, gracias. 1:16, ya regreso con usted a la frontera y es noticia esto, el gobierno insiste en una declaratoria de emergencia económica para la frontera a pesar de que por ahora, digo por ahora porque esto puede cambiar, la situación es de normalidad. Hay una colombiana entre las víctimas de los bombardeos estadounidenses el sábado pasado, el 3 de enero, en Venezuela, en el estado Miranda, en la zona del volcán, en la zona de las torres de comunicaciones, murió. Joana Rodríguez tenía 45 años de edad, vivía en una hacienda al lado de esas torres de comunicación y un misil la mató. Ella era cartagenera. La historia la tiene Dálida Orozco. El sábado 3 de enero de 2026 quedará fijado en la historia como el día en que fue capturado por el gobierno de Estados Unidos en suelo venezolano el presidente Nicolás Maduro, pero también quedará fijado en la memoria de una familia colombiana del municipio de Clemencia en el norte de Bolívar como el día en que le fue arrebatada la vida a una madre, sobrina, tía y hermana. Joana Rodríguez Sierra, una colombiana de 45 años radicada en Venezuela, fue una de las víctimas de los bombardeos en medio del operativo para capturar al dictador venezolano. Joana, descrita por sus familiares como una mujer alegre, amable y trabajadora, murió en el patio de su vivienda cuando intentaba resguardarse junto a su hija de 22 años. Ambas vivían en una zona rural del estado de Miranda, en donde se habrían concentrado los primeros ataques de las fuerzas militares estadounidenses para derribar las antenas de comunicaciones y televisión del vecino país. La muerte de Joana, quien hace tan solo 20 días había celebrado su cumpleaños, dejó una ráfaga de dolor e impotencia entre sus familiares en Bolívar. Su tía Marlene Sierra contó el terrible momento en que se enteró de su inesperada muerte. No pensaba eso, ¿cuándo? Jamás. Pensaba que le iba a suceder eso, a mi sobrina, jamás. Ella tan llena de vida, tantas ilusiones que ella tenía. Esas cosas cosas lamentables. Claro. Un golpe duro a uno. A través de X, el presidente Gustavo Petro condenó la muerte de la colombiana. Dijo que los bombardeos asesinaron a la madre de una joven enfermera que vendía cosas en las calles de Caracas y agregó en un mensaje directo al presidente de Estados Unidos: Donald Trump, bajo tus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones. La mayoría de los familiares de Joana en Cartagena y Bolívar han preferido guardar silencio. Señalan que aún es poca la información que reciben desde Venezuela. 1:19, aún es incierto el futuro en Venezuela, por eso no se descarta un éxodo masivo de venezolanos. La situación es absolutamente volátil. En Colombia, el Ministerio de Salud ya ha emitido una serie de recomendaciones obligatorias para hospitales, clínicas y autoridades territoriales en materia de previsión en caso de que se llegue a presentar ese éxodo masivo. Jessica Gutiérrez. Ante los hechos ocurridos el pasado 3 de enero de este año en Venezuela, donde capturaron a Nicolás Maduro, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció un conjunto de recomendaciones dirigidas a todos los actores del sistema de salud colombiano. Esto con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar la continuidad de la atención. Pues las orientaciones están enfocadas en territorios como La Guajira, norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía y Cesar.
Bolívar, zonas donde se podría presentar un aumento en la demanda de los servicios, pues según el ministerio, las medidas buscan anticiparse a posibles escenarios de sobredemanda y una de las principales disposiciones es el mantenimiento de la alerta amarilla hospitalaria. Esta medida obliga a las instituciones de salud a orientar sus acciones a la mitigación de riesgos asociados y a un eventual incremento en la atención de urgencias y otros servicios asistenciales. Adicionalmente, el ministerio ordenó a las prestadoras de servicio de salud, es decir, a las EPS, realizar reportes diarios obligatorios sobre sus capacidades y posibles afectaciones. Esos informes deberán enviarse todos los días a las 7 de la mañana y serán verificados por los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres. Otra de las recomendaciones clave es la activación de un plan hospitalario de emergencias y contingencias. Esto implica que las instituciones deberán disponer de recursos adicionales, habilitar áreas de expansión y reforzar el personal, también reprogramar procedimientos de baja complejidad y otorgar altas médicas cuando sea clínicamente posible. 1:21 en deportes que tenemos hoy. Don Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes. El saludo para todos. Estamos a la expectativa de una semana que va a comenzar a llenarse de mucho deporte, evidentemente de fútbol. Está en la parte final la Copa Africana de Naciones. También estamos pendientes al fútbol de Turquía porque a esta hora juega el Galatasaray de Davinson Sánchez. Mucho movimiento alrededor del fútbol colombiano. Fichajes, pretemporadas, armadas de equipos. Todo eso en detalles, en minutos, acá en los deportes en Meridiano Blue. En Blue, los detalles del primer traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores para comparecer ante la Corte de Nueva York. A esta altura de la jornada avanza el primer traslado de Nicolás Maduro y de Cilia Flores hacia la audiencia que tendrá lugar alrededor del mediodía, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluye elementos no solo de la DEA, sino también del FBI, acompañados de la policía de la ciudad de Nueva York. A ver a esta hora en Meridiano Blue. 1:22 p.m. Voy a Washington porque esta crisis, la captura de Nicolás Maduro y su comparecencia ante la justicia estadounidense, trae efectos colaterales para Colombia. El presidente Trump de nuevo amenazando al presidente Gustavo Petro y no descartando una eventual intervención militar en Colombia, algo que sería impensable y sería muy nocivo para la democracia de nuestro país. Lo que dijo el presidente Trump y las reacciones en Washington. Juan Camilo Merlano. Ricardo, fue una despachada la del presidente Trump, no solo frente a Colombia, hay que decirlo, sino también comentarios frente a Cuba, que aseguró que iba a caer el régimen cubano, también comentarios frente a México, particularmente sugiriendo que el país está totalmente fuera de control y que la presidenta Claudia Sheinbaum está muerta del susto frente a los carteles. Pero sí hubo un énfasis en nuestro gobierno, en el presidente Gustavo Petro, llamándolo enfermo y sugiriendo una operación militar en territorio colombiano. Escuchemos lo que decía a bordo del Air Force One hace algunas horas el presidente Trump. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Colombia está muy enferma, está gobernada por un hombre enfermo que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y él no va a estar haciendo eso por mucho más tiempo, déjenme decirles. ¿Va a haber una operación? Le preguntaban al presidente Trump. Entonces, ¿va a haber una operación de Estados Unidos en Colombia? Y él respondía sencillamente, suena bien para mí. Es el comentario del presidente de los Estados Unidos, quien ya como decíamos también se refirió, por ejemplo, al gobierno mexicano, y sobre eso hubo una reacción en las últimas horas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que no cree que Estados Unidos esté tomando en serio o que sea una realidad una posible intervención militar en territorio mexicano contra carteles. Ricardo. Juan Camilo, gracias. Y vamos a hablar ahora de las acusaciones contra Nicolás Maduro, que tienen que ver, entre otras cosas, dona Kalila Peña, buenas tardes, con el apoyo que Maduro habría ofrecido a grupos armados en Colombia como el ELN y las FARC.
Sí, señora, mire, la acusación presentada por Estados Unidos contra Nicolás Maduro por los delitos de conspiración para narcoterrorismo, para importar cocaína y conspiración y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos sostiene que durante más de 2 décadas Venezuela se convirtió en un espacio de protección, coordinación y apoyo para organizaciones armadas ilegales, entre estas grupos colombianos, específicamente el ELN, las antiguas FARC y posteriormente algunas de sus disidencias. De acuerdo con la justicia estadounidense, desde finales de los años 90, Venezuela habría funcionado como un refugio. Las FARC y el ELN lograron consolidar su papel dentro de la cadena regional del narcotráfico. La acusación incluye a altos funcionarios y figuras cercanas al poder en Venezuela, como el exministro Ramón Rodríguez, quien al parecer actuó como enlace, facilitando protección, apoyo logístico y encuentros con el propio Maduro en sedes del poder político y militar, como el Palacio de Miraflores. También menciona hechos públicos ocurridos en 2019, cuando antiguos jefes de las FARC anunciaron su regreso a la lucha armada tras el acuerdo de paz en Colombia. En el caso del ELN, el documento describe un control directo de pistas aéreas clandestinas en la frontera colombo-venezolana con supervisión de altos funcionarios del régimen. El expediente también atribuye a Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, una reunión en Medellín con representantes de las FARC en 2020, en la que se discutieron acuerdos para seguir transportando grandes cantidades de cocaína y armas hacia Estados Unidos. Calila, gracias. 1:26. Desarrollamos la primicia que revelamos este domingo aquí en Blue. Están en desbandada los cabecillas criminales colombianos que durante años vivieron felices en Venezuela, amparados por Nicolás Maduro. Iván Márquez y Antonio García y otros pillos están pagando escondederos a peso, intentando regresar a Colombia. Felipe García. Alias Silvana Guerrero, alias Ricardo, Parmenio, Caballo de Guerra, Pablito, Sendales, Antonio García e incluso Iván Márquez encabezan hoy las alertas de inteligencia en Colombia tras un giro abrupto en el tablero criminal regional provocado por la captura de Nicolás Maduro y la incursión armada de Estados Unidos en Caracas. Información de inteligencia advierte que varios de estos cabecillas del ELN y la Segunda Marquetalia comenzaron a evaluar rutas, contactos y condiciones para regresar a Colombia. La operación en Caracas fue interpretada como una amenaza directa a la retaguardia histórica que estos delincuentes mantenían en Venezuela. Las autoridades detectaron movimientos de alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, quienes estarían flotando entre Venezuela y el Catatumbo para sostener el control de sus redes criminales sin quedar expuestos. A ellos se les suman alias Parmenio y alias Caballo de Guerra, que habrían iniciado desplazamientos similares hacia zonas fronterizas colombianas. El Frente de Guerra Oriental, uno de los más poderosos y peligrosos del ELN, también estaría replegando sus jefes principales. Entre ellos figuran alias Pablito, por quien se ofrece una millonaria recompensa, y alias Sendales, señalados de reorganizar estructuras armadas en medio de disputas con las disidencias de las FARC en Arauca, Bichada, Casanare y Boyacá. Desde el Comando Central del ELN, los informes señalan movimientos asociados a alias Antonio García, objetivo de alto valor con una recompensa de más de 4.300 millones de pesos. Su eventual salida de Venezuela supondría un golpe simbólico y operativo para el ELN. En paralelo, la Segunda Marquetalia enfrenta un dilema similar. Alias Iván Márquez y John 40 permanecerían en Venezuela, pero con menor protección y crecientes riesgos. Inteligencia no descarta que algunos busquen acercamientos políticos para promover diálogos exploratorios y ceses al fuego que les permitan ganar tiempo y reorganizarse. La frontera hoy vuelve a ser un corredor crítico marcado por el regreso de criminales acorralados y cada vez con menos margen de maniobra. Y mientras tanto, Felipe, Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU está negando que se encuentre en guerra contra Venezuela. Es más, dice que la detención de Nicolás Maduro y su anuncio de que gobernará el país hasta una transición pacífica no es una ocupación. ¿Qué más dijo ese gobierno, Cristian Correa? Marcela, buenas tardes. Mike Waltz, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, explicó que la operación contra el líder venezolano fue facilitada por el ejército de los Estados Unidos y ejecutada, según explica, en el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por tribunales de su país. Según detalló, el objetivo era detener a 2 fugitivos, como calificó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Creíbles. Si las propias Naciones Unidas, si este órgano otorga legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo,
y trata de la misma manera en este salón a un jefe de Estado democráticamente electo, entonces, ¿qué tipo de organización es esta? Esto decía el embajador de los Estados Unidos ante los países miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad en medio de esta sesión extraordinaria citada por Colombia para precisamente debatir sobre las operaciones militares que realizó Estados Unidos en territorio venezolano, que dieron con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Pues en el mismo espacio, el embajador venezolano, el señor Samuel Moncada, explicó que para ellos, como nación venezolana, el 3 de enero estará marcado como un día trágico para la historia de la soberanía de este país. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. En la primera sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este año 2026, Rusia y China manifestaron su apoyo a Venezuela, pidieron la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, mientras países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Panamá apoyaron las operaciones militares, pidiendo además que haya una transición pacífica, democrática hacia un gobierno en ese país. Una 30 Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en ese país. La pregunta que queda es, ¿y por qué Suiza estaba guardando reservas conseguidas ilegalmente de Nicolás Maduro durante todos estos años? Pero bueno, esa será otra discusión. En Europa, las reacciones, las voces a propósito de la caída de Nicolás Maduro. Enrique Rodríguez en Madrid. Fue en la noche de este domingo cuando el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, desde Madrid, rompió su silencio para calificar de paso importante, pero no suficiente, la caída de Nicolás Maduro. En unas imágenes publicadas en redes sociales, pedía la libertad inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, y exhortaba a las Fuerzas Armadas a ponerse bajo sus órdenes. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Sin embargo, sus palabras parecen carecer de la fuerza necesaria, y eso que horas más tarde, la portavoz de la Comisión Europea, Anita Hipper, pedía, en nombre del Ejecutivo Comunitario, una transición democrática en Venezuela, con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a bordo. Democratic transition, which must include Edmundo González and María Corina Machado. También hoy, Francia ha matizado su posición respecto a la captura de Maduro, insistiendo en que es una buena noticia, pero según la portavoz del gobierno galo, Maud Bregon, el presidente Macron, la méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Ni apoya ni aprueba el método usado. Francia es uno de los países de la Unión Europea que firmó el comunicado de esta noche, donde los 26 llamaron a una transición pacífica en Venezuela, respetuosa con su soberanía, al tiempo que pidieron calma y moderación. Este texto, que no fue rubricado por Hungría, es sin embargo para el gobierno español un documento tibio. Así, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en entrevista a la emisora de radio Cadena SER, ha criticado la acción estadounidense. Esto sienta un precedente muy peligroso para el futuro. De entre los aliados de Nicolás Maduro, China ha reclamado su libertad, advirtiendo de que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Irán y Rusia se han pronunciado en similares términos. Sin embargo, ninguno de ellos ha planteado acción alguna en apoyo del régimen venezolano. Y otros que se han pronunciado, pero con acciones en el mercado, han sido los inversionistas del mundo. Al alza se cotizan las acciones de las petroleras estadounidenses, luego del anuncio del presidente Donald Trump de que serán ellas las encargadas de poner a punto de nuevo la industria y la infraestructura petrolera en Venezuela. Silvia Carrasco. Para volver a Venezuela, las compañías norteamericanas deberán invertir miles de millones de dólares para poner al día la deteriorada infraestructura de PDVSA. Se habla de 10.000 millones de dólares anuales en un lapso de una década. De esta manera, se conseguiría incrementar la producción de petróleo venezolano de los 900.000 barriles diarios hoy a 4 millones de barriles diarios. Pero además de reconstruir, tendrán que hacerse cargo de las deudas antiguas. Se estima que la deuda de PDVSA asciende a entre 150
150 y 170 mil millones de dólares, lo que complica las negociaciones con los acreedores internacionales. Las refinerías en Venezuela han sido dañadas, saqueadas, sufren de mala gestión, robos, incendios y sanciones. Las grandes petroleras estadounidenses que lideran el interés por invertir en Venezuela son Chevron, que ya produce 250 mil barriles diarios allí en sociedad con PDVSA, y también están en la lista ExxonMobil y ConocoPhillips. Chevron subía esta mañana 6,2%, ExxonMobil 3,1% y ConocoPhillips 5,8%. China es el principal acreedor de Venezuela, mantiene entre 10.000 y 12.000 millones de dólares pendientes de pago al Banco del Desarrollo de China. Estos préstamos fueron garantizados a cambio de envíos de crudo venezolano. China es quien compra el 80% del petróleo de Venezuela, o sea, la reestructuración de esta deuda deberá ser negociada con el gobierno de Pekín. Por último, y en otra materia financiera también relacionada con Nicolás Maduro, esta mañana el gobierno suizo decidió congelar todos los activos que el arrestado mandatario venezolano tenía en los bancos de ese país, todos los activos tanto de él como de sus allegados, con efecto inmediato y por un lapso de 4 años. El presidente Trump, Silvia, el sábado fue claro en señalar que para él lo más importante no es la democracia en Venezuela, lo más importante es el petróleo que él dice le han robado en estos años desde ese país, y dice que va a reconstruir la infraestructura petrolera, que está, Marcela Peña, realmente destruida. El potencial de Venezuela en materia petrolera es gigante, así también el de las tierras raras. Hay un potencial ahí que también forma parte de la ecuación de lo que viene para Venezuela. Pues Ricardo, en palabras de Donald Trump, la infraestructura petrolera está podrida en Venezuela. Sin embargo, Venezuela puede llegar a ser clave para el mundo, para el mercado global del petróleo en los próximos años. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo, unos 300.000 millones de barriles. Y aunque su industria está de capa caída, la verdad es que Venezuela y Arabia Saudita van a ser claves en los próximos años. Según Rystad Energy, una de las consultoras más importantes del sector del petróleo, en 2040 el mundo va a enfrentar un déficit global de petróleo y solo 2 países, Venezuela y Arabia Saudita, pueden suplir ese faltante. Ahí entiende usted la importancia que tienen hoy los recursos petroleros venezolanos. Por supuesto, Venezuela ni PDVSA tienen los recursos que se necesitan para poner la infraestructura de nuevo a punto. Hay cálculos que apuntan a necesidades de inversión de unos 10.000 millones de dólares al año en los próximos años para hacer que una industria que hoy produce poco más de 1 millón de barriles de petróleo vuelva a su pico, 3,5 millones de barriles o más. El petróleo venezolano además se parece mucho al colombiano, es extra pesado, lo que quiere decir que requiere grandes dosis de tecnología e inversión a largo plazo. No solamente de petróleo estamos hablando en Venezuela, nos explica Francisco Lloreda, expresidente de la ACP. Es evidente que a Estados Unidos le interesa participar de esa oportunidad que va más allá del petróleo. Los minerales y las llamadas tierras raras que las hay en Venezuela son claves para la industria militar, la fuente de energía renovables y la tecnología, y seguramente Estados Unidos le preocupa que China, Rusia e Irán ya están invirtiendo en el vecino país. Así que estamos hablando, Ricardo, aquí de una lucha por recursos de energía que van a ser fundamentales después de que la industria petrolera de Estados Unidos alcance su pico máximo de producción en 2030, pero recursos que también van a ser claves en la era de los smartphones y en la era de la economía digital. ¿Qué impresión tiene el precandidato presidencial Sergio Fajardo sobre la intervención militar en Caracas que se llevó a cabo y terminó con la captura de Nicolás Maduro? Eso fue lo que respondió en Mañanas Blue. Son muchas cosas, Néstor, porque una cosa es el sábado en la madrugada y hoy en el momento que estamos hablando con toda la película que hemos viendo, porque además esta es una película que ya tiene muchos capítulos previo a lo que ocurrió. Yo le voy a hablar como presidente de Colombia, no como analista, con mis opiniones personales, sino desde los intereses de nuestro país. Y lo que pasó en Venezuela, por supuesto, produce un alivio ver caer al dictador Maduro. Es un dictador
Eso no tiene ningún tipo de discusión, que además tiene un impacto directo en nuestro país por la crisis humanitaria provocada por su gobierno, donde más de 9 millones de venezolanos han salido y 3 millones están en nuestro país, por la violación sistemática de los derechos humanos que incluye a múltiples colombianos que viven en Venezuela y por supuesto también lo que significa el espacio para el mundo criminal colombiano que está en Venezuela y que desde allá afecta los intereses de nuestro país. Entonces no es cualquier dictador, sino el señor Maduro, que ha afectado la vida de Colombia y que es un riesgo para la seguridad nacional. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y la semana comienza con fútbol, mientras el mundo está a la espera de lo que va a suceder en las diferentes ligas importantes de Europa. Por ejemplo, el día de mañana se va a reanudar y se va a jugar una nueva fecha en el fútbol italiano, también en la Premier League. Habrá Copa del Rey. El miércoles, por ejemplo, también habrá Supercopa de España entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao en territorio árabe. El día de hoy se está jugando primero un partido importante de la Supercopa del fútbol de Turquía. Está ganando el Galatasaray 2-0 en el medio tiempo del partido frente al Trabzonspor. La victoria del cuadro del Galatasaray tiene como figura también a Davinson Sánchez, que está jugando como titular en el equipo local, esta vez como defensor central. Lo había hecho como lateral por la derecha en los últimos partidos. Así que el defensor central de la selección Colombia vuelve a su posición natural y está ganando el equipo 2-0. Está jugando Leroy Sané y Mauro Icardi también para el conjunto del Galatasaray, que repetimos en la Supercopa está ganando 2-0 frente al Trabzonspor. Mientras tanto, en la Copa Africana de Naciones, a esta hora está ganando Egipto 2-1 frente a Benín. El equipo de Mohamed Salah está clasificando en el extratiempo en 123 minutos a los cuartos de final. Egipto es uno de los grandes favoritos. Benín es un equipo endeble, un equipo débil, pero ha llegado hasta acá en la competencia y Egipto por ahora está clasificando a los cuartos de final porque acaban de anotar un gol en el minuto 97. Mientras tanto, a las 2 de la tarde van a jugar Nigeria frente a Mozambique. También hay una serie de partidos amistosos a lo largo del mundo, pero está todo a la espera de lo que repetimos será el día de mañana. Los partidos de la Premier, de la Serie A del fútbol italiano. Va a estar jugando el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado y también la Roma de Davis Vázquez. La Juventus también de Cabal estará jugando el día de mañana. Se van a jugar partidos de la Copa Africana de Naciones y estamos todos atentos al movimiento. Mientras tanto, algunas noticias que llegan del fútbol colombiano, más allá de la confirmación de un par de refuerzos para el conjunto del América de Cali. Vuelve Carlos Sierra, ya fue oficializado la llegada del venezolano Darwin Machís. Hay movimientos en diferentes equipos del fútbol colombiano, también como Millonarios, y anuncia una serie de refuerzos. En Europa, por ejemplo, que ya comienza el mercado de fichajes de enero, empiezan a darse algunas noticias importantes, como la salida del entrenador del Manchester United, Rubén Amorín, que fue despedido el día de hoy, la llegada de Valentín Castellanos, el argentino, al West Ham, el movimiento también en Brasil, por ejemplo, Gabigol llega para ser compañero de Neymar en el Santos, así que hay mucho movimiento alrededor del fútbol mundial. Estaremos pendientes de los colombianos, de todo lo que va a pasar en el fútbol profesional, porque siguen los fichajes y los refuerzos y por supuesto todas las novedades acá en Meridiano Blue. Están viendo ustedes, estamos viendo los videos grabados por los ciudadanos venezolanos de las explosiones, de la incursión militar. Ahí están viendo ustedes los helicópteros militares estadounidenses aparentemente sobrevolando a muy baja altura sobre el cielo venezolano, y al fondo se ven las detonaciones sobre Fuerte Tiuna. Ahí se ve el fogonazo. Está muy documentado lo que está ocurriendo por cuenta de la expansión de las redes sociales y sobre todo de la cantidad de teléfonos móviles que hay en manos de... 1:43, Silvia Patiño, regreso con usted, que logró cruzar la frontera, logró llegar a San Antonio, que es la ciudad que queda más cerca de Cúcuta, pero del lado venezolano, y retrata muy claramente lo que está pasando hoy, lo que viven los venezolanos. La situación hoy es de absoluta incertidumbre, de temor, es de
muchísimas dudas y de compras nerviosas porque no se sabe qué pueda pasar en el vecino país. Silvia. Del lado venezolano se respira miedo. Aunque no está Maduro, su imagen pintada en las calles y la bandera de 8 estrellas de Chávez recuerdan a los ciudadanos que el régimen sigue sin el dictador. Los miembros de la Guardia Nacional Venezolana imponen el terror con sus uniformes verde olivo y fusiles al hombro. Se ve uno que otro con la característica boina roja que también llevaba el que llaman aún comandante Chávez. Señores compañeros militares, no perdamos un día en el cumplimiento de nuestra principal misión. Vamos a formar los cuerpos de milicianos. Cruzamos con temor. Fue en una moto que costó 5.000 pesos. En el bolsillo la cédula, un billete de 20.000 y un dije de la Virgen, porque en Venezuela un periodista a merced de la Guardia lo único que tiene es la protección del cielo. El celular no tenía ningún rastro que develara mi calidad de periodista. Borré todo por si me cogen, pensé, antes de llenarme de valor para subir en el mototaxi. Un trabajo meticuloso para elegir al conductor, porque el miedo a ser delatada ya en territorio venezolano obliga al doble cuidado. Contemplé la opción de llegar en taxi, bus de servicio público o un carro particular, pero a todos los paran y los revisan. La moto se convirtió en mi mejor alternativa. Si la suerte estaba de mi lado, Henry, el conductor, iba a seguir derecho y con el casco yo no despertaría sospecha. El paso pareció eterno. Las avemarías y los Padre Nuestros acompañaron el trayecto. Una y otra vez pensé qué decir si me cogían. No tenía nada que me delatara, pero ¿y si sí? Ya del otro lado, miedo, silencio y la incapacidad de sacar el celular para tomar una foto o video. El patrullaje constante de miembros de la Guardia pudo más que el valor con el que emprendí el viaje. Traté de hablar con una que otra persona que había en la calle. Casi todas prefirieron seguir de largo, excepto un par que decidieron hablarme. El primero describió en segundos lo que estaban viviendo desde el bombardeo de Estados Unidos y la captura de Maduro. Lo que hay por ahí, una que otra ventica por ahí de comida y más nada. Todas las calles desoladas, todo. ¿Por qué? La gente con miedo, la gente no se atreve a salir ni a decir nada, por allá todo es diferente. El segundo, con valor, habló del miedo por las represalias de los temidos colectivos chavistas infiltrados en los barrios y al servicio del régimen. Hay varios negocios cerrados y abren pero de puertas cerradas, normal. Que temen que se le vayan a meter, a robar y toda esa gente a saquear, pues, que se forme un conflicto. El tiempo y el temor a ser descubierta apremiaban. Por eso preferí devolverme rápidamente. Ya en Colombia, sintiéndome a salvo, Henry, el mototaxista que me llevó y que vive en San Antonio, también me habló del temor que aún se respira en el lado venezolano. Todos los comercios están cerrados, todos, por miedo. Porque ¿miedo a qué? A los colectivos que se vayan a tomar las calles, a alterar el orden público. La persona que vaya a alterar el orden público, de una vez se remeten a ellos. No está Maduro, pero la Guardia, las imágenes de Bolívar y los ojos vigilantes de Chávez pintados en las paredes de la ciudad persiguen a unas jóvenes como este que prefirió que no diéramos su identidad y que nunca ha visto o vivido en una Venezuela libre. La verdad, desde que yo tengo uso de razón, tengo entendido de que siempre he visto los ojitos, me perdona la expresión, demoníacos del Mortadelo alias Hugo Chávez. Y no he visto una Venezuela libre, no he visto una democracia que yo pueda decir, yo libremente puedo decir de que no me gusta tu gobierno sin que me metan preso, así como lo pasó también el 2024 mis amigos que por decir su opinión los metieron presos. No hay democracia en Venezuela. Me faltaron las fotos y los videos. Tal vez intente regresar mañana o prefiera no tentar al destino ni a la temida Guardia Nacional Bolivariana que recibe órdenes del despiadado Vladimir Padrino López. O peor, encontrarme de frente con la brutalidad de los colectivos chavistas. Eso sí, desde ese lado o desde este, el colombiano, seguiré contando las historias de quienes por años han sufrido la brutalidad de un régimen cuyo fin parece estar cada vez más cerca. En la frontera entre Colombia y Venezuela, Silvia Patiño, Blue Radio.
1:48, Silvia, gracias. Y seguimos hablando en Blue Radio con los venezolanos sobre cómo están procesando ellos todo lo que pasó el fin de semana, aunque todavía hay alegría por la salida de Nicolás Maduro, por su captura a manos del gobierno de los Estados Unidos. Hay quienes advierten que la alegría no es completa. Aún hay alfiles de Maduro en el poder. Sergio Barbosa. Tras la captura de Nicolás Maduro, Blue Radio salió a las calles de Bogotá a hablar con los ciudadanos venezolanos quienes tuvieron que salir de su país a buscar mejores oportunidades aquí en Colombia. Uno de ellos es Julio, quien llegó a la capital de Colombia en 2020 y lo que él nos ha dicho es que está tranquilo por la captura de Nicolás Maduro, pero que aún tiene preguntas sin resolver porque allí en el vecino país quedaron los alfiles de Nicolás Maduro, como por ejemplo Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Está bien, se llevan un dictador, pero no hicieron nada, porque se llevaron, fue una sola persona, entraron, mataron lo que iban a matar, se llevaron la persona, pero todo sigue igual. Hay que esperar a ver qué más sigue este año, a ver si logran derribar el gobierno allá o no, a ver qué tal está la cosa, ¿me entiende? Otra de las personas que trabajan en aplicaciones móviles aquí en Bogotá nos dijo que su familia, aunque está lejos de Caracas, se siente intranquila por lo que pueda llegar a pasar allí en el vecino país y que incluso a Venezuela le tomará muchos años para reponerse. De verdad ya están bien, no pueden opinar nada, hablar nada, porque ya saben que allá todo el que piense mal de gobierno es un preso político o lo empiezan a buscar. Por los momentos te voy a decir que va a estar todo igual, no va a haber cambio porque es lo mismo. Yo conocí a la verdadera Venezuela, no a esta que está aquí. Otros ciudadanos venezolanos que llevan años en Bogotá también nos dijeron que la captura de Maduro, si bien es una luz de esperanza, aún hay un largo camino por recorrer. Y mientras tanto, los familiares de los colombianos detenidos en las cárceles venezolanas han expresado su preocupación. Temen que la captura de Nicolás Maduro haga que se endurezcan las medidas en su contra. ¿Qué responde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Caterina Ávila? En Venezuela quedan al menos 33 colombianos identificados por la Cancillería y detenidos por el régimen hace más de un año por supuesto mercenarismo o por intentar desestabilizar al país. Tras la captura de Maduro, los familiares de estas personas tienen esperanza, pero también incertidumbre. Digamos que es la posibilidad futura de que todos se liberen a todos los presos políticos, incluidos venezolanos y colombianos. Ya con esta situación, pues nosotros esperamos que sea oportuno y que sea un momento preciso para que nuestro gobierno intervenga y se logre la liberación. Ya llevamos más de un año y ya casi 4 meses viviendo esta situación. Pensamos mucho en nuestros familiares, en cómo la deben de estar pasando, qué está pasando con ellos adentro, si los están alimentando, si no, cómo está su salud física, su salud mental. Pues nos llena mucho incertidumbre en estos días que ha pasado. No hemos tenido pues ningún pronunciamiento del presidente porque él conoce muy bien la situación de nuestros familiares. En Blue Radio consultamos a la Cancillería. El viceministro Mauricio Jaramillo aseguró que la interlocución con Venezuela la va a decidir el presidente Gustavo Petro. Hemos hablado de que hay que restablecer los derechos de esos colombianos que, según el testimonio de sus familiares, han sido violados de manera sistemática. Hemos hecho una serie de gestiones con las autoridades venezolanas para obtener el restablecimiento de esos derechos y no vamos a parar a pesar más bien de lo que está pasando en este momento. Es muy prematuro para saber ese punto en particular, porque eso depende en buena medida de lo que termine por pasar en Venezuela. De acuerdo con Foro Penal, al 29 de diciembre de 2025 se reportaron 863 presos políticos en el vecino país. Respecto a los que tienen nacionalidad colombiana, en octubre del año pasado hubo una primera liberación de 17 connacionales. Sin embargo, el panorama para los que faltan ahora dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos días por parte del gobierno Trump. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Y vamos a la terminal de transportes de Cúcuta, donde se registra un elevado número de venezolanos saliendo hacia su país. Richard Quiñones. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un 11% aumentó el flujo migratorio saliendo desde Colombia hacia Venezuela a finales del 2025. El mismo flujo que se espera esté regresando a Colombia durante el mes de enero. Aquí, en la terminal de transporte de Cúcuta, donde nos encontramos, ha aumentado el flujo significativo, tomando en cuenta también la captura de Nicolás Maduro. Pero algunas reacciones se producen, sobre todo ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de designar a Delcy Rodríguez como la nueva presidenta de ese país. En medio de esto, solo esperan que exista
un verdadero cambio. Dayana Rodríguez es una de esas viajeras y le contó a Blue Radio. Roguemos a Dios que sí, porque eso era lo que nosotros, o sea, eso es la esperanza de nosotros, que al sacar al presidente, pues, o sea, haya un cambio para uno volver otra vez a regresar a su país. Bueno, ahorita veíamos que Delcy Rodríguez es la nueva presidenta y Donald Trump dice que podría entablar un diálogo con ellos. ¿Qué esperan ustedes de eso? ¿Sí consideran que eso puede ser apropiado o qué expectativas tienen de los venezolanos que están aquí en Colombia? Bueno, de mi punto de vista no creo que sea apropiado, porque es que ella viene de Tacua, o sea, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro, o sea, es del grupo de ellos, entonces no creo que sea bueno, pero ahí sí esperar a ver qué decisión toman, qué es lo que va a pasar. Por ahora lo que piden estos viajeros es que no se produzca un cierre de frontera, dado que esto afectaría directamente la economía local y el paso de personas que quieren salir de Venezuela o quienes quieran ingresar durante esta temporada iniciando 2026. 1:54, se está reportando desde Venezuela la captura de varios periodistas en estos últimos minutos en Altamira y en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo en el que asumían los nuevos parlamentarios de ese país. Estaremos ampliando en segundos esta información. Nicolás Rodríguez, ¿cuál es el plan de contingencia en Bogotá ante una eventual ola migratoria, ante un nuevo éxodo eventual de venezolanos hacia nuestro país, hacia Bogotá? Pues Ricardo, buenas tardes. Eso lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien además sostuvieron una reunión el pasado fin de semana con todo el gabinete y algunos miembros del ejército ante una eventual nueva llegada de una migración venezolana a Bogotá. Dice el alcalde que ya está listo por lo menos el plan de contención y asimismo de los planes de ayuda para las personas que lleguen. Recordemos que en este momento el total de las personas en Venezuela, los registrados son 2,8 millones de personas, de los cuales en Bogotá permanece el 21%. Según el secretario general del distrito, el doctor Miguel Silva Moyano, en este momento Bogotá por lo menos ha invertido más de 500.000 millones de pesos o poco más de medio billón de pesos anuales para la atención a ellos. Y el año pasado, el 2025, más de 250.000 migrantes venezolanos recibieron ayudas específicamente en áreas de salud y educación. Bueno, Bogotá con sus capacidades, con su presupuesto, pues tiene la capacidad para atender en materia de salud, en materia de educación. Es más de $500 millón de pesos que se destina para la atención, sobre todo a las personas más vulnerables en este momento. Ricardo, y es que también están a las alertas y por eso también llamaron a las fuerzas militares para evitar la instrumentalización de menores de edad y de niños ante una eventual ola migratoria. Dicen que Integración Social ya tiene dispuestos los centros de atención y por supuesto los hospedajes transitorios para quienes entren a Bogotá. Nicolás, y para los venezolanos radicados en Medellín, la intervención de Estados Unidos en Venezuela era la única manera de acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Héctor David. Pues Marcela, incluso le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos que sean ellos los que lleven las riendas de Venezuela mientras sea posible este periodo de transición. Yo estoy de acuerdo con eso por el simple hecho de que no puede Trump decir vamos a poner, supongamos, a María Corina Machado, vamos a poner a Edmundo, porque no es seguro que ellos entren ahorita al país. Muchos dicen que no fueron las maneras, pero si no era esa, ¿cuál? Además, otros venezolanos también en la capital de Antioquia coincidieron en que no quieren ver más las caras de personajes de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, entre otros, y por eso esperan que en realidad haya una transición con los Estados Unidos. 1:57 Barranquilla, por su cercanía con Maracaibo y con el estado Zulia, es una de las ciudades que más podría recibir una eventual segunda o tercera ola migratoria venezolana en caso de que se produzca. Todavía no estamos en ese escenario, pero ya hay un puesto de mando unificado y peticiones de las autoridades barranquilleras y atlanticenses al gobierno nacional para que se refuerce la presencia militar en los municipios fronterizos. Ingel de la Rosa. Ricardo, buenas tardes. Si bien en Barranquilla y el Atlántico aún no se anuncian nuevas medidas especiales para la atención de venezolanos, estamos muy pendientes a eso, pero sí están muy vigilantes, le cuento, en el Cesar para detectar cualquier movimiento masivo de venezolanos. En la gobernación del Cesar mantienen también un puesto de mando unificado y si bien hasta ahora no se reporta una llegada ni una salida masiva de migrantes, sí le están pidiendo al gobierno aumentar la presencia militar en la zona. Así lo expresó el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel. Por eso le pedimos ayer al Ministerio de la Defensa que ese incremento de 30.000 hombres que va a ser en todo el área limítrofe con Venezuela, pues se incremente también en el departamento del Cesar el número de hombres en lo que tiene que ver con ejército y lo que tiene que ver con Policía Nacional. Piden ese aumento de la presencia militar, sobre todo en municipios como La Paz, Manaure, Codazzi, Curumaní y Chiriguaná, donde hay alta expectación por ser precisamente zona de frontera.
Y en Cali, el alcalde Alejandro Eder dice que ve remota la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en Colombia. Eso sí, dice que él va a seguir trabajando por estrechar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Hugo Mario. Marcela, según el alcalde de Cali, está muy lejos la posibilidad de una operación militar de Estados Unidos en Colombia similar a la que realizó el pasado sábado en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. Colombia es una de las democracias más establecidas de América Latina. Colombia es un país que lleva una relación histórica con Estados Unidos que es muy fuerte en la parte comercial, en la parte cultural, en la parte de seguridad. Inclusive veo muy remota la posibilidad de que llegue a haber cualquier tipo de acción militar contra Colombia. Los colombianos tenemos que observar muy cuidadosamente lo que ha pasado en Venezuela, porque nosotros no podemos permitir que eso vaya a ocurrir en Colombia jamás. Por su parte, la gobernadora del Valle pidió un despliegue militar en el suroccidente del país, donde hay presencia de grupos criminales dirigidos por cabecillas desde Venezuela. Bucaramanga es otra de las ciudades que recibiría la mayor cantidad de venezolanos en caso de que se produjera un éxodo. Repito, eso no ha ocurrido y ya se están tomando medidas. Fue habilitado un albergue temporal y se han adoptado medidas sanitarias. Julián Mejía. La alcaldía de Bucaramanga confirmó que el Coliseo Edmundo Luna es el sitio dispuesto como albergue temporal ante una eventual llegada de ciudadanos venezolanos en medio de toda la tensión que se vive actualmente en el vecino país. El alcalde Cristian Portilla explicó que la habilitación del escenario deportivo hace parte de un plan preventivo de atención humanitaria, siendo Bucaramanga una ciudad de tránsito de la población migrante. La alcaldía de Bucaramanga, el departamento de Santander, en estos posibles y eventuales corredores humanitarios, es articular la fuerza pública e ir preparándonos para que ante las posibles eventualidades masivas de migrantes podamos atenderlo de manera transitoria. En Bucaramanga, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, se han realizado multitudinarias caravanas en la ciudad. Actualmente en Santander residen más de 60.000 ciudadanos venezolanos. Muchos de ellos ya hablan de regresar a su país cuando las tensiones se calmen. 1:52 en punto. Escuchemos que a esta hora juramenta Delcy Rodríguez como vicepresidenta encargada de Venezuela. Qué grandeza. No, de prosperidad y grandeza. Jura por el ejemplo de los libertadores de América cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. Jura cuidar con celo nuestro territorio sagrado, nuestro mar territorial, nuestros ríos y nuestro cielo sagrado. Y sobre todo, jura la búsqueda incansable de la prosperidad de nuestro pueblo. ¿Lo jura? Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos. Dos minutos, intentamos por este lado. A ver. Con honor, a jurar, en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanos. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir. 2-3, escuchamos a Delcy Rodríguez a esta hora. A nuestros niños de venezolanos como ciudadanos les devolvió la dignidad por mi sobrino. Juro, familia, Rodríguez, que no voy a dar a mi brazo ni reposo a mi alma por nuestra ver a Venezuela en porvenir responde en el pedestal de honor histórico que le corresponde
como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro Padre Libertador en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Si así lo hiciere. Si así lo hiciere, que Dios, la patria, os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Termina hasta ahora la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Dice que Nicolás Maduro está secuestrado, que ella viene como vicepresidenta y presidenta encargada y que va a defender el legado del libertador Simón Bolívar. Esto está pasando en directo en la Asamblea Nacional Venezolana. Marcela. Ricardo, así es. Y mientras tanto, les contamos que otro que ve remota la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia es Brian Nichols. Nichols fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos y habló con Pablo Arango. Continúan las reacciones mundiales ante la captura de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, de su esposa, que serán presentados en minutos ante una corte federal allí en Estados Unidos. Estas reacciones llegan, por ejemplo, desde Brian Nichols, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que acaba de hablar en Noticias Caracol en Vivo. Dice que le preocupa mucho la situación internacional, que aunque Nicolás Maduro es un dictador, lo hecho por Estados Unidos es una violación internacional. Incluso ha criticado las declaraciones que se han hecho para Colombia. Frente al tema Venezuela, dice que no entiende cómo precisamente se da la captura de Nicolás Maduro y Donald Trump negocia con Delcy Rodríguez, es decir, con el mismo régimen. El problema, tal vez de igual gravedad, es de dejar el chavismo con Delcy Rodríguez y todos los demás en el poder en Venezuela. Por otro lado, asegura frente a la operación adelantada en la captura de Nicolás Maduro, dice que la hizo Estados Unidos sin la venia, sin el respaldo internacional de otros países y que eso le genera preocupación. De hacer una acción militar en territorio internacional sin el respaldo de la ONU o de la OEA o por lo menos un grupo de países aliados, es en violación de la Carta de la ONU. Destacó finalmente la diferencia entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Mientras uno dice es un dictador, otro es un presidente elegido democráticamente. Información que está en desarrollo. Madrugar.